Ok, vamos a ver. Recuerden ustedes que hablamos de la fórmula de Parker. ¿Y cuál es la otra fórmula que vamos a usar? Ok. Les comentaba que la fórmula de Parker es una fórmula que utiliza mucho volumen y que por lo tanto ya casi no se utiliza, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la fórmula pero corregida, en la cual en lugar de que manejemos por 4 vamos a manejar por 3, ¿vale? Generalmente es prácticamente la misma fórmula, ¿ok? Entonces no creo que tengan problemas. ¿Hasta ahí tienen dudas o hacemos algún ejercicio? ¿Ok? ¿Ejercicio? Ok, vamos a ver. Bueno, mi paciente se quemó ambos antebrazos, región dorsal, región posterior de tórax, de abdomen y la parte posterior de las extremidades. Repito, tórax, región dorsal, las piernas por la región posterior y brazos anteriores. ¿Ok? No pregunten qué estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo. Brazos en la región anterior, piernas en la región posterior, tórax y región dorsal posterior. ¿Cuánto me da? 36. A ver, vamos a ver. 9 más 9, 18. Más 9 de la región dorsal. ¿Cuánto? Más otros 9. Más 4.5 y 4.5. ¿Ya vieron que no era 36? Aguas con eso. Son 45. ¿Ok? Bueno, mi paciente pesa 65 kilos. ¿Ok? Calcula el reparto. 11.700 Es muy poquito. Ahora sí pesa 67 kilos. ¿Cuánto pesa? 67 kilos. Gracias. ¿Cuánto dijimos? 46, ¿no? La repetición. 45. No se escucha, ¿verdad? Sí. 45. ¿Cuánto dio? 12.000. ¿Ya ves que no eran 11? 12.000. Ok, vamos a ver. ¿Todos están de acuerdo que son 12.000? Sí. Ahora, ¿cuánto le voy a pasar en las primeras 8 horas? 6. 6. Supongamos que mi paciente llegó, se accidentó a las 2 de la tarde. ¿A qué hora termina la primera parte del parto? A las 7 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Ok? ¿Ya quedó claro? ¿Haya dudas? ¿Cómo? 8 horas. Entonces, si empezó a las 2, a las 10 acaba la primera parte del parto. Y a las 2 de la tarde del otro día ya acaba el parto completo. ¿Vale? Ahora, mi paciente estaba orinando, orinó en 12 horas 700 mililitros. Y les recuerdo que mi paciente pesa 65 kilos. Calcúlenme un existir hora. ¿Cuántas horas? En 12. ¿Ahorita cuánto? Pesa 65 kilos. Orinó 700 mililitros en 12 horas.
ok. La fórmula para la uresis kilo-hora es la cantidad de mililitros que se juntó en el tiempo. Por ejemplo, aquí fueron 700 mililitros y lo vamos a dividir entre las 12 horas que recolecté. Si se hubiera recolectado en 6 horas, sería entre las 6 horas. Y eso igual lo van a dividir entre el peso del paciente. Entonces es 700 mililitros entre 65 kilos entre 12 horas. A ver cuánto les da. 0.89. ¿Qué significa el 0.89? Normal. De este lado, el grupo 2, ¿verdad? ¿Qué grupo es? ¿El grupo 4? De este lado, ¿ya lo vimos? No. A ver, se lo sacaron. ¿Ya quedó la fórmula? ¿Sí? Para poder obtener la uresis kilo-hora, lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de mililitros que yo recolecte entre el tiempo que recolecté. Si recolecto 100 mililitros en 2 horas, yo puedo sacar la uresis kilo-hora de esas 2 horas. ¿Para qué me sirve la uresis kilo-hora? Para poder identificar cómo está orinando mi paciente y ver si me está cayendo en una lesión renal aguda. ¿Cuál es el problema? Bien, el problema es que un paciente que está quemado tiene un proceso inflamatorio muy severo. Todo paciente que tiene un proceso inflamatorio severo tiene alto riesgo de tener hipoperfusión. ¿Por qué? La inflamación va a generar que los vasos sanguíneos se dilaten y entonces va a ocasionar que al dilatarse haya una disminución del volumen a nivel del vaso. Sigue siendo la misma cantidad, pero al dilatarse aparentemente tenemos menos volumen, por lo tanto el flujo disminuye. Cuando mi paciente empieza a tener disminución de la uresis, nos va a dar una lesión renal aguda. Me va a servir para esto que yo pueda sacar la uresis kilo-hora. Ahora, siempre les dije acá que tengo que estar cuantificando el paciente que tiene yo puedo estar cuantificando en mi paciente que tiene está quemado, que tengo que estar viendo la uresis y que debe ser mayor a 30 a 50 mililitros por hora, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo que yo tenga un paciente que mide 1,85 y que le pida 50 mililitros por hora a que tenga una paciente que mide 1,59 y que le pida 50 mililitros por hora. La uresis va a estar formada de acuerdo a la filtración glomerular, pero va a estar determinada también de acuerdo a la superficie corporal. Entonces, si yo le pido a un paciente de 1,85 que me orine 50 mililitros, a mi consideración, ese paciente ya está con disminución de su uresis. Puede ser que esté con una lesión renal aguda y que no nos estemos dando cuenta. Entonces, para que yo sepa si efectivamente esos 50 mililitros es suficiente, lo que voy a hacer es sacar la uresis kilo-hora. ¿Ok? Ahora, ya saben cómo sacarla. Apunten para los que no apuntaron y para los que no les dije también. Cuando yo tengo una uresis de 0.5 a 1, eso es normal. Menos de 0.5 a 0.3, eso se llama oliguria. Menos de 0.3, eso se llama anuria. A partir de que mi paciente está con oliguria, yo ya puedo determinar si en 2 horas ha estado con oliguria, yo ya puedo determinar que es una lesión renal aguda. Incluso es muy pronto en 2 horas para que yo pueda tomar mis laboratorios y empiece a ver elevación de creatinina, que ese es uno de los criterios para que yo pueda decir que tenemos una lesión renal aguda por la escala de Akin. Pero, por ejemplo, la escala de Rifle te dice que ya es más viejita y que casi no la utilizan, pero te dice que si tienes deterioro o disminución de la uresis en un lapso de 2 horas, ya es una lesión renal aguda. Entonces, que nosotros saquemos una uresis kilo-hora y ver que ya empieza con disminución de la uresis, me permite identificar una lesión renal aguda en horas tempranas o en etapas iniciales, y esto me va a permitir a mí que le dé manejo y que entonces el paciente remite esa lesión renal. Eso es lo importante, que la lesión renal aguda es reversible. El problema es que si progresa, se va a hacer una lesión renal crónica y va a terminar
dando diálisis. Entonces, eso es lo importante. Ahora, vamos a tener en el contexto de un paciente quemado, un paciente que tiene aumento, o más bien disminución del volumen intravascular, tenemos un aumento de edema y esto me va a estar secuestrando volumen. Entonces, necesito iniciarle con líquidos, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente no llegó a las primeras 8 horas de Parkland? ¿Puedo iniciarle el Parkland? No. Si mi paciente llegó en las primeras 8 horas, que todavía es un tiempo suficiente para pasarle todo su volumen, lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, este ejercicio que hicimos, teníamos que administrarle 5,000, 6,000 mililitros. Si mi paciente llegó 3 horas antes de que se acabe el Parkland, ¿le puedo pasar los 6,000 mililitros? ¿Qué va a decir allá? ¿Sí? ¿Le vas a pasar 2 litros por hora? No. Es demasiado, vas a generar una congestión cardíaca. Entonces, lo indicado no es que tú le administres tanto dosis. ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es iniciar con los líquidos de acuerdo a los requerimientos que tengan. ¿Cuáles son los requerimientos? A ver, aquí te dije cuáles son los requerimientos basales. Levanten la mano, ¿a quién se los dije? ¿Algún grupo no le dije? A todos se los dije. Entonces, podemos iniciar con nuestros requerimientos, pero como es un paciente que está quemado, no van a ser requerimientos basales. Vamos a tener los requerimientos no aumentados. O sea, me puedo llevar hasta 30 o hasta 32 mililitros por kilogramo de peso. ¿Y cómo voy a verificar que esto esté funcionando? Muy fácil. Le pongo una sonda Foley y mido mi resistor. Y así puedo valorar si mi paciente está en oliguria, tal vez necesito un poco más de volumen. Por ejemplo, si mi paciente estaba con 25 mililitros por hora, que le estoy administrando de soluciones, y está disminuyendo su uresis, yo le puedo aumentar la dosis de los líquidos para que el paciente mejore la uresis. ¿Sí? ¿Ya se entendió? Más o menos. ¿Qué es la parte que no se entendió mucho? Ok, me preguntan, a ver, sí doctora, le voy a aumentar la dosis de los líquidos, ¿cada cuánto? Es una buena pregunta. Yo lo que voy a hacer es, ya identifiqué que mi paciente tiene disminución de la dosis, bueno, lo que voy a hacer es aumentar mis líquidos, ¿ok? Y voy a seguir monitorizando, le voy a dar un lapso, más o menos de unas 2 horas en lo que empieza a distribuir y veo si el paciente mejoró. Aquí qué es lo importante, si tu paciente ya estaba disminuyendo la uresis, por ejemplo, ya tenía menos de los 30 mililitros, entonces tú vas a observar hora con hora si la uresis por lo menos no disminuyó más. Si ves que no disminuyó más y que empieza a aumentar, vas bien y ya no necesitas aumentar más. Si tú notas que tu paciente sigue disminuyendo la cantidad de orina, entonces a lo mejor necesitamos otro poco, ¿sale? ¿Cuánto? La verdad es que es muy variable. Tenemos varios métodos para identificar si mi paciente requiere más volumen. La primera es lactato. El lactato es un determinante porque se va a formar cuando tenemos disminución de la perfusión vascular, ¿vale? De la perfusión a nivel tisular. Por lo tanto, cuando hay elevación de lactato me habla de hipoperfusión. Y muchas de las veces esta hipoperfusión está ocasionada porque no hay circulación sanguínea eficiente. Si le meto más líquido, pues circula mejor. ¿Okay? Pero también a veces lo que ocurre es que ya está circulando, pero ya no está perfundiendo por daño celular. Entonces, también tengo que valorar cómo voy a saber si le meto más o no. Una parte muy importante es sacar sus balances de líquidos. ¿Se acuerdan que les había dicho? Tenemos que sacar balances. ¿Qué es eso? Bueno, voy a contar todo lo que le estoy metiendo
y a eso le voy a restar todo lo que le estoy sacando. Pipí, popó, saliva, sudor. Entonces voy a cuantificar las pérdidas que son sensibles y las pérdidas insensibles, ¿ok? Y eso se lo voy a restar a lo que le estoy metiendo. Soluciones, agüita, comida, el medicamento que le metí 10 mililitros, todo, ¿ok? Y voy a tener un balance. En un paciente quemado voy a tener que tener un balance positivo. En cualquier otro contexto, paciente chocado, paciente con otro problema, voy a tener que tener un balance o neutro o discretamente positivo. Pero en los quemados sí ya voy a tener que llevar un balance más positivo. Ahora, ¿qué tan positivo lo puedo permitir en un paciente quemado? Ok, cuando ustedes noten que el paciente tiene un balance positivo de más de 1000 y el paciente no mejoró la uresis, ya no nos va a ayudar. Ya está con una lesión renal establecida y muy probablemente incluso necesite diálisis, ¿sale? Pero si tratamos esto en las primeras 24 horas, cuando estamos iniciando el Parkland, el paciente les va a responder. Sí, en las primeras 24. Para técnicos de examen también vamos a realizar el cálculo de más que nada de balance o para más balance. No, balances no les voy a pedir, porque para eso tendría que darles yo una hoja donde diga cuánto ni no. Pero es importante que ustedes, sí, no los voy a complicar más, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que existen los balances. No los quiero urgenciólogos, quiero que salgan buenos médicos generales. Y muchas veces no conocen esto, entonces tienen que saberlo, porque además probablemente 2/3 partes de ustedes hagan una residencia. ¿Vale? A lo mejor en el primer año, digo, no los conozco, no los he evaluado, pero como los veo, yo creo que una tercera parte va a quedar a la primera. Los otros van a quedar en la segunda vuelta, ¿vale? No es para que se desanimen, pero la verdad es que considero que el hecho de que queden en una segunda vuelta no está mal, ¿ok? Pero obviamente estamos trabajando para que todos queden en la primera, ¿cierto? O sea, ese es el objetivo. Y si quedan en una residencia, si ustedes así lo quieren, y si lo quieren van a quedar. Si ustedes quieren quedar en una residencia, van a necesitar esto. Si son traumatólogos, si son cirujanos, si son lo que sean, si están a nivel clínico, lo van a tener que utilizar. Entonces, es muy importante que ustedes sepan y aprendan a manejarlo, ¿ok? Para que cuando estén ahí digan, ah, sí, la doctora me dijo, ¿ok? Y ya más o menos tengan una idea. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Uresis qué hora quedó? ¿Los valores de la uresis quedó? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto? Dime. Oliguria es de menos de 0.5 hasta 0.3 y anuria es menos de 0.3. Ahora, yo siempre les he mencionado que pacientes cardiópatas, pacientes renales, pacientes ancianitos, eso no les he dicho, pero pacientes ancianitos y pacientes hepatópatas son pacientes que tenemos que tener cuidado con el volumen. Los abuelitos ya no toleran mucho líquido, los cardiópatas pues, tampoco, los renales pues, no tienen como orinarlo, así que se acumula todo y su pobre corazón sufre. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que no tolera volumen? ¿Cómo lo voy a manejar? Si Parkland es demasiado severo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Podemos manejar las tasas ajustadas de volumen. Entonces, en pacientes que orinan, pero que no toleran mucho
mucho volumen, puedo manejar mi fórmula para poder obtener el líquido o para poder calcular lo que le vamos a administrar de volumen a mi paciente con dos. Dos por la superficie corporal por los kilogramos de peso. En el caso de pacientes que sean mayores de 14 años y adultos, vamos a manejarlo con dos. Por ejemplo, tengo un paciente renal que está tal vez en un estadio 2, todavía orina, se quemó, necesito reponer ese volumen. ¿Cómo lo voy a manejar? Lo voy a manejar con Parkland o mi fórmula para reponer el volumen, pero lo que voy a hacer es que en lugar de que sea 4 y en lugar de que sea 3, lo voy a manejar con 2. Voy a restringir el volumen. Ahora, punto muy importante, necesito que mi paciente orine 0.5 mililitros por kilogramo por hora mínimo. ¿Por qué? Porque eso me va a estar dando la pauta para seguir administrando el volumen. ¿Qué pasa si yo tengo y estoy administrando mi Parkland, pero el paciente definitivamente no orina? ¿Qué va a pasar si yo le continúo administrando ese volumen? Definitivamente, mi paciente se va a poner mal, va a empezar con falla cardíaca aguda, edema agudo pulmonar. Entonces, si yo veo que le estoy administrando volumen, pero mi paciente no orina, y estoy quedando con balances muy positivos, en algún punto yo voy a tener que decir para Parkland. Nada más me mantengo de acuerdo a los requerimientos basales y valoro si se puede meter más volumen o no, ¿sale? Pero si el paciente no orina y ya le aumenté mucho y ya le metí muchos líquidos, entonces paren el Parkland. Es importante que ustedes aprendan a identificarlo, ¿vale? Por eso tienen que colocar su sonda Foley. Por eso tienen que escuchar a su paciente. Todo paciente que le van a iniciar con volumen tiene que auscultar tórax para identificar que no hay estertores, que no hay sibilancias, que se escucha bien el murmullo, porque cuando el paciente empieza a sobrecargarse de volumen, empiezan pequeños estertores, empieza la disminución del murmullo. Entonces es una manera que también puede identificar que el paciente se está sobrecargando, ¿vale? ¿Dudas? Entonces, en el caso de los niños menores de 14 años, vamos a continuar con el volumen a 3, ¿sale? Mi fórmula la voy a calcular a 3 mililitros por superficie corporal por kilogramo. ¿Por qué entonces en ellos no lo reduzco? Porque acuérdense que los niños tienen más agua corporal total. Entonces, si lo reduzco voy a generarles deshidratación. Por eso con ellos continúo igual. Pero si quiero que ellos estén orinando 1 mililitro kilo hora. Está dentro de lo normal, igual que 0.5, pero con ellos sí vamos a ser más estrictos de 1 mililitro. Y los pacientes, por ejemplo, de todas las edades que sean quemados, gran quemados, vamos a manejarlo con 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal. ¿Ok? ¿Por qué? Que ahorita vamos a hablar de gran quemados. No importa, si es un paciente gran quemado, me adelanto un poquito. Paciente gran quemado puede ser muchos diagnósticos. Uno de ellos es que un paciente gran quemado tenga una superficie corporal total quemada más del 50% o a partir del 50%. O que sea un paciente de quemadura eléctrica. Sobre todo en estos dos tipos de pacientes que tienen una superficie corporal quemada muy extensa, en ellos utilizamos 4. También podemos tener pacientes con quemaduras, por ejemplo 15%, pero que sean con enfermedades crónicas, por ejemplo que se hayan infartado, que tengan insuficiencia cardíaca, falla renal. A esos ya los denominamos gran quemados por la gravedad que tienen. Pero en ese tipo de gran quemados no voy a utilizar 4 mililitros. Utilizo mi fórmula con 3. O si el paciente es renal, tiene restricciones de volumen, con 2. Solamente aquellos que tienen una superficie quemada muy extensa, les administro 4. Por eso lo podemos permitir en niños y en adultos, ¿vale? Ahora, aquí el punto es que mi paciente gran quemado, que tiene una superficie corporal muy extensa, va a tener lesión muscular y va a tener liberación de proteínas. Entonces,
esto estimula el riesgo de que mi paciente haga rhabdomiólisis. Ya les expliqué a todos qué es rhabdomiólisis. Entonces, por supuesto, necesito más volumen. Y además de todo, necesito que mi paciente esté orinando entre 1 a 1.5 mililitros por kilo por hora. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Y aquí van a salir. Ahora, ¿cómo manejo? Sí, de verdad, se van a dar cuenta en el examen cómo todo va a fluir. Crean. 8 años de experiencia. Ok, van a ver. ¿Cómo manejo a mi paciente entonces? Lo primero es identificar qué tipo de quemadura tiene. Si es una quemadura eléctrica, si es una quemadura por álcalis, por ácidos, ¿ok? Para darle el manejo inicial. Es diferente. Ya habíamos mencionado que pacientes con quemaduras por sustancias químicas, lo que va a pasar es que vamos a tener primero que limpiar la superficie para posteriormente lavar. ¿Se acuerdan? Ahora, un paciente con quemadura eléctrica es diferente. El paciente con quemadura eléctrica, ya les había mencionado, tiene una zona de entrada, que es de donde agarró, y tiene una zona de salida, que es donde salió. Entonces yo voy a tener una quemadura muy chiquitita aquí o donde sale, porque me ha tocado ver que entra por aquí y sale por acá, ¿no? Lo más común es que entra por la mano y sale por el pie. Yo diría que un 70% son así. Pero la superficie yo no la puedo cuantificar. Como tal visible no puedo. Entonces, necesito manejarle la superficie corporal al 50%. Y esa es otra cosa que creo que les mencioné. Paciente que está con quemaduras de más del 50%, en el Parkland se va a calcular 50. Si mi paciente tiene 55% de superficie corporal quemada, yo voy a calcular el porcentaje en Parkland al 50. ¿Sale? Si mi paciente tiene 80% de superficie corporal, 50. Y los pacientes quemados, ya por ser quemados eléctricos, vamos a calcular la superficie corporal a 50. Entonces, solo por eso ya los denominamos gran quemados. ¿Ok? Otra de las partes importantes es que los pacientes que tienen quemaduras eléctricas tienen alto riesgo de arritmias cardíacas. Entonces, parte inicial del tratamiento, en la fase de evaluación inicial, ellos merecen que se les tome un electrocardiograma para descartar que no haya arritmias cardíacas. ¿Ok? Entonces, eso es una parte muy importante. No hay arritmias cardíacas, sigo con lo demás. ¿Ok? Vamos a ver el tratamiento de urgencia, que básicamente este tratamiento de urgencia que ponen ahí es el tratamiento que van a dar los paramédicos, que es quitar la ropa, vamos a enjuagar si la zona está sucia y se cubre con una sábana limpia. Pero en los hospitales a veces llegan así, sin que los canalicen, sin que les quiten nada, entonces nos toca hacerlo en el hospital. Hay que quitar todo, limpiar la zona y en este momento, si tenemos la posibilidad, de una vez se hace el lavado mecánico. Lavado mecánico es en quirófano, pero si no hay la posibilidad, se hace en el área de choque con todo estéril. ¿Okay? Se quita ropa, se quitan pintemas, hasta que la piel queda bien, sin nada de lesiones a nivel de la piel para evitar que se vaya a contaminar. De ahí vamos a ver la fase de evaluación inicial. Entonces, este paciente vamos a evaluar en el triage. ¿Qué grado de triage va a ser? ¿Cuál sería? ¿Naranja? Ah, bueno. Gran quemado rojo. A ver, ¿el rojo qué es? Que requiere inmediata. Reanimación inmediata, porque tiene una parada cardíaca inminente. ¿Él lo tiene? No. ¿Sí? ¿Está separado? Sufren mucho los quemados, duran 2 o 3 días. Si no les hacemos nada. Naranja es que tiene alto riesgo de que tenga parada cardíaca. Si mi paciente es quemadura eléctrica, es naranja, porque tiene alto riesgo de hacer arritmias cardíacas. Si mi paciente tiene una quemadura de más del 50% de superficie corporal, es naranja.
Si mi paciente es un gran quemado, que ahorita les voy a explicar bien cuáles son los criterios de un gran quemado, es naranja. Pero si mi paciente tiene quemadura del 30% de superficie corporal, es amarillo. Sí. A menos que tenga alguna otra situación de gravedad, ¿no? Que haya sido con traumatismo craneoencefálico, ya eso me lo cambia y cambia la gravedad. Ya de hecho lo pone como un gran quemado, entonces naranja. ¿Ok? Vamos a valorar, hacer la valoración primaria. ¿Se acuerdan cuánto tiempo tenemos que tardar para hacer la valoración primaria? No más de 10 minutos, ¿no? Entonces, hacemos la valoración primaria en 10 minutos, que es CAB, ¿no? Ya lo descubrimos, ya vimos, calculamos la superficie corporal quemada. Vamos a valorar si este paciente podemos atenderlo ahí o si no se va a derivar. ¿Okay? Que generalmente estos pacientes tienen que ser atendidos mínimo en un segundo nivel o un tercer nivel. ¿Sale? Y vamos a iniciar con las medidas generales. La reanimación. ¿Ya vimos? Luego, les había comentado que en un paciente quemado, los dos grandes puntos para tratar a este paciente es con líquidos, que ya lo vimos, y vamos a tratar con los analgésicos. Los analgésicos tienen que ser mínimo opiáceos u opioides, porque el dolor es muy severo. Si ya ustedes se han quemado un dedo, han sentido, ahora imagínense una quemadura del 25% de superficie corporal. Los pacientes tienen mucho dolor y si yo les doy solamente un paracetamol, no les va a quitar nada de dolor. Entonces, de preferencia tienen que ser con opiáceos o opioides, pero que tienen que estar en infusión continua. ¿Qué quiere decir infusión continua? Que le está pasando el goteo todo el tiempo. ¿Ok? Por eso los opiáceos que yo tengo que utilizar de preferencia van a ser intravenosos. ¿Vale? Entonces, ¿ya han escuchado de la escala analgésica de la OMS? ¿Ya hablamos de eso? Acá, la escala analgésica de la OMS marca 3 escalones. Ok, voy a ponerles este como ejemplo, pero esto es otra cosa, vamos a ver. Marca 3 escalones. El primer escalón son los AINES. El segundo escalón son los opiáceos. Y el tercer escalón son los opioides. Lo que nos dice la OMS es que los analgésicos de la misma familia compiten por el mismo receptor. Por ejemplo, los AINES todos van a la ciclovox A. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le meto paracetamol y yo le meto además diclofenaco, pues van a competir por usar el mismo receptor. Por lo tanto, la potencia analgésica disminuye. En lugar de que dos analgésicos AINES me ayuden a que se le quite el dolor completamente, pasa todo lo contrario, disminuye el potencial analgésico. Ahora, en el segundo escalón tendríamos que tener opiáceos, por ejemplo, tramadol, metocarbamol, ¿sale? Estos opiáceos yo sí los puedo mezclar entre escalones. Los del mismo escalón no puedo, o sea, no le va a servir de nada a mi paciente que yo le meta metocarbamol con tramadol, porque van a competir igual por el mismo receptor. Pero yo puedo utilizar tramadol con paracetamol, que es una fórmula muy conocida, y el potencial analgésico se exacerba, aumenta hasta el punto en donde me va a dar el potencial analgésico equivalente a un opioide. O sea, el potencial de eso es como si le administráramos morfina. Entonces, yo tengo que aprender a mezclar mis escalas analgésicas. Ahora, puedo ponerle en mi opioide, por ejemplo, buprenorfina, nalbuphina, oxicodona, morfina, son los de la escala analgésica mayor. Yo puedo mezclarlas con otra escala analgésica. Puedo poner, ¿qué les gusta? Buprenorfina con ketorolaco, y esto me va a potenciar la escala analgésica. Entonces, si mi paciente todavía con buprenorfina tiene dolor, le administro
con eso el paciente va a quedar con menos dolor o ya se le quita el dolor. Entonces tenemos la posibilidad de estarlo mezclando. Ahora, en el paciente que está con quemaduras de más del 10% de superficie corporal, 10% de superficie corporal mayor a eso, ya es para que lo hospitalicen, ¿eh? O sea, paciente con más de 10 a hospital. Entonces, un paciente hospitalizado con quemaduras necesita que el tratamiento analgésico sea por infusión. Entonces, si no tiene tanto dolor, pues le administro tramadol intravenosa en la infusión, le puedo administrar los 300 miligramos que le corresponden, porque máximo son 100 miligramos cada 8 horas, le administro los 300 juntos, diluyo en una solución salina 100, 150 mililitros y se lo paso para 24 horas. Así le va a estar pasando la dosis, pero de manera continua. Y le puedo administrar su paracetamol, su ketorolac, el diclofenaco, para que inicie el potencial analgésico y el paciente no tenga dolor. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Escala analgésica de vamos? Entonces, al paciente que está con quemaduras necesita y que está hospitalizado, tenemos que administrarle el tratamiento de preferencia intravenoso. ¿Ok? La otra es la hidratación, que ya lo vimos. Tenemos nuestras clasificaciones, tenemos nuestras fórmulas para poder administrar el volumen, ¿no? La profilaxis antitetánica, muy importante, niños. Recuerden que la piel es una barrera contra infecciones bacterianas y virales. El tétanos está en el ambiente, es muy fácil adquirirlo con cualquier superficie. El problema es que si el paciente no tiene esa barrera epitelial, muy fácil se contamina. Por eso, el paciente que está quemado necesita que le administren la profilaxis antitetánica. Ahora, la elevación de las extremidades. Ya habíamos hablado de eso. Les había comentado que de preferencia tenemos que tener la elevación, si el paciente está con quemaduras en tórax, en cara o en cuello, a 30 grados la camita, medio sentado. Si le son las extremidades, hay que mantenerlas elevadas. Se pueden poner sabanitas, almohadas, lo que sea, para que la mano esté levantada y esto disminuye el edema. Entonces nos va a disminuir también el riesgo de síndrome compartimental. ¿Ok? Las curas locales y la profilaxis antibiótica, que ya lo habíamos mencionado, eso no existe. En pacientes quemados no debemos administrar antibióticos. Me preguntaron de este grupo, pero doctora, es que no tiene piel, se va a infectar. Sí, pero si nosotros administramos antibiótico para evitar que se infecte, en algún momento de igual manera se va a infectar. El problema es que las bacterias se van a hacer resistentes al antibiótico. Entonces vamos a tener resistencia bacteriana y va a ser más complicado tratar a este paciente. Por eso no se administran antibióticos con el objetivo de evitar que crezcan las bacterias. A veces podemos poner algunos medicamentos que nos ayuden a que disminuya el riesgo de que haya sobrecarga bacteriana. Por ejemplo, podemos administrar bacteriostáticos, no bactericidas, porque si no lo alcanzan a matar, también los van a ser resistentes. Uno de los bacteriostáticos de preferencia que se utilizan en los pacientes quemados es sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata es una cremita que le ponen a los quemados. ¿Okay? Esto, la plata, si ustedes no saben, es un bacteriostático. ¿Qué hace? Evita que haya más formación de bacterias y duplicación de bacterias. Lo pueden tomar a veces como bactericida. ¿Han visto el líquido este con el que le echan a las verduras? ¿Saben de qué está hecho? De plata. De plata. Así que nos estamos contaminando con plata. De balazo. Pero cuando le ponemos al paciente la crema, la sulfadiazina de plata, evita que haya crecimiento bacteriano. Ahora, acá hay un punto importante. ¿Ustedes sabían que las fotografías, el principio básico de la fotografía es la oxidación de la plata? ¿No? Los reveladores generalmente que usamos van a ser de plata, o sea, tenemos la base de plata que es la hoja donde va a estar la fotografía, tiene plata, se revela únicamente en la
la zona donde están las imágenes y después se fija la plata, ¿sale? Para que quede la imagen y queda oscura la plata. Ahora, imagínense que a mi paciente le voy a poner, sí. ¿Por qué soy fotógrafo? Para sus etapas finales. Entonces, cuando nosotros ponemos al paciente, le ponemos su parisina de plata, lo exponemos a la luz solar o incluso a esta luz, lo que va a pasar es que la plata se va a oxidar. El problema es que la plata se mete en los poros y se fija. Y el paciente va a quedar con la piel oscurecida, va a quedar oscuro. Y déjenme decirle que es como si fuera un tatuaje, va a tardar mucho en quitarse. Entonces, las recomendaciones para el uso de este tipo de bacteriostático es que no lo utilicen en la cara o en zonas que puedan ser visibles, porque si no lo que va a generar es que el paciente se quede con la piel oscura. En cualquier otra área, no lo ven, no pasa nada, pero en su cara no, porque dejan más secuelas estéticas, ¿vale? Entonces no creo que alguno de ustedes quisiera terminar con esas secuelas estéticas, ¿ok? Ahora, ¿qué pacientes vamos a transferir? Me avisan cuando se acabe la hora, ¿sale? Cuando sean las 4 me avisan, por favor. Ok. Entonces, ¿cuándo puedo yo atender a un paciente en un área de urgencias y cuándo mi paciente amerita un área más especializada? ¿Sale? ¿Cuándo merita choque o cuándo merita terapia intensiva? Cuando yo tengo un paciente con estas características, por ejemplo, que yo tenga un paciente con un índice de gravedad más de 70 puntos o quemaduras A, B o B, más del 20% de superficie corporal. ¿Qué les estoy diciendo? Que mi paciente tenga quemaduras de segundo grado profundo o de tercer grado y más del 20%. Ese es un paciente que tiene un índice de gravedad más del 70%, o sea, el porcentaje de mortalidad es muy alto. Este es un paciente que amerita el área de terapia intensiva. O pacientes que tengan quemaduras respiratorias, quemaduras de vía aérea. Ya aprendimos cómo identificar los tormentos que tienen probabilidad de quemadura de vía aérea, ¿vale? O con intoxicación y que tengan elevación de carboxihemoglobina, o solamente la sospecha de que la tengan. O pacientes con quemaduras eléctricas de alta tensión, ¿vale? O pacientes que tengan trauma múltiple. Es decir, es muy frecuente, chavos, que nos toquen pacientes quemados que estaban pintando y que con el rodillo tocaron cables de alta tensión y se electrocutaron. Pero que estaban pintando zonas elevadas o estaban en una escalera o estaban en un andamio y que cuando les da la electrocución los avienta, hace un arco y los avienta. Entonces el paciente cae de 2 metros, de 3 metros de altura y termina con trauma múltiple. Este paciente es un paciente muy grave. Pacientes con patologías severas y que además estén quemados. Imagínense el paciente que se quemó y que por el dolor se infartó.
público y le da cetoacidosis. Entonces, esos son pacientes muy graves. O pacientes con quemaduras de más del 50% de superficie corporal quemada. A estos pacientes se les llama gran quemado. Estos son los pacientes gran quemados y tienen que ser atendidos en choque mínimo y de ahí pasan a terapia intensiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mortalidad es muy alta. Con los pacientes que son gran quemados, muchos de ellos tienen un porcentaje de superficie corporal muy extensa quemada. Tenemos que ver. Yo les dije cuando hablamos de canalizar a un paciente quemado que necesitamos catéteres gorditos y gruesos, ¿se acuerdan? Que de preferencia no utilizáramos catéteres centrales por el flujo laminar y por el flujo turbulento. Pero en un paciente que está gran quemado y que tiene un porcentaje muy alto, necesitamos colocar un catéter. Ya no necesito, ya no me voy a poner exigente. Ya no me voy a poner exigente a pedir que me pongan un catéter en el brazo. La verdad es que es en donde haya lugar. ¿Cuál es el punto aquí? Que de preferencia se tiene que canalizar con 2 vías. Ya lo habíamos hablado. Pero de preferencia tiene que ser con catéteres periféricos y que sean en zonas que no estén quemadas, porque a veces no hay zonas que no estén quemadas, entonces de preferencia en zonas no quemadas. ¿Qué pasa si no tengo un área para catéteres periféricos que no esté quemado? Mi segunda opción es poner un catéter central en un área que no esté quemada. ¿Okay? ¿Qué pasa si no la tengo? Bueno, ni modo, me voy a tener que ir a la tercera opción. La tercera opción es poner catéteres periféricos en un área que esté quemada. ¿Qué pasa cuando pierdo la piel? Ya habíamos hablado, aumenta el riesgo de infecciones. El problema es que si yo funciono esa zona que puede estar infectada, voy a inocular a nivel de la sangre con esa bacteria y entonces voy a generar una bacteremia. Esto es muy importante porque el riesgo de que haya bacteremias son muy altas. Por eso prefiero colocar un catéter periférico. La última opción es colocar un catéter central en un área quemada. ¿Qué pasa si yo pongo un catéter central? Recuerden que creo que ya les había dicho, el catéter central se va a la aurícula derecha. Entonces, si yo funciono y inoculo, voy a inocular directamente en el corazón y voy a generar una endocarditis o una miocarditis. Entonces, el pronóstico del paciente lo estoy empeorando. ¿Sale? ¿Dónde lo puedo conseguir? No sé, en pie, en ingle, puedo poner un catéter femoral, puedo poner muchas cosas mientras que el área no esté quemado. ¿Sale? La elección es eso. Ahora, en el caso del paciente gran quemado, también puedo manejar mi fórmula. ¿Sale? Normalmente Parkland te dice, acuérdense que decíamos que eran 4 mililitros, pero en el Parkland de un gran quemado te dicen que utilices de 5 a 6. Por eso no lo vamos a utilizar, ¿sale? Vamos a utilizar nuestra fórmula, pero calculando con 4, que es lo que veíamos hace rato. ¿Okay? ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes tienen que saber que anteriormente se utilizaba por 5 o 6 mililitros en pacientes gran quemados. Ahora, la indicación para aumentar la cantidad de mililitros era que el paciente tuviera mayor superficie corporal. Por ejemplo, pacientes con quemaduras eléctricas o con pacientes que tuvieran quemaduras más del 50%. Actualmente lo seguimos usando así, pero con 4 mililitros y solo para esos pacientes. ¿Vale? Imagínense el paciente infartado
con 20% de superficie corporal quemada y le voy a estar metiendo más volumen. O sea, eso no nos va a ayudar. Y solamente es en los pacientes que tienen una superficie corporal muy extensa quemada. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Y pues en el caso de los pacientes que están gran quemados, definitivamente tenemos que usar opioides, ¿sale? Y tiene que estar en infusión continua, lo que ya habíamos dicho. Si mi paciente tiene quemadura del 11%, pues a lo mejor con un medicamento, Torolaco o Tramadol, el paciente le calma el dolor. Pero un paciente que tiene un mayor porcentaje o que tiene quemadura de vía aérea, chicos, ese paciente no va a aguantar con eso. Entonces hay que ponerle un opiáceo en infusión continua, ¿sale? Ahora, el paciente que está gran quemado, la base del tratamiento es el monitoreo. Y la verdad es que esto a mí me gusta mucho, porque el monitoreo es cómo vamos a manejar o cómo vamos a vigilar al paciente grave. Y este monitoreo es para el paciente gran quemado, pero también es parecido al paciente de cetoacidosis, es parecido al paciente de pancreatitis, es parecido al paciente de infarto, porque la vigilancia es lo que vamos a dar. A ver, primero que nada, vamos a ver cómo están sus signos vitales. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto desde el algoritmo de triage? Ok, entonces vamos a identificar saturación de oxígeno. ¿Cuánto requiero de mi paciente con saturación de oxígeno? 94, 98. Ya se lo aprendieron. Ahora, presión arterial media, debemos de tener una presión, aquí les pongo 70, entre 70 y 80. ¿Cuánto es lo mínimo que debo de tener una presión arterial media? 65. Ya había mencionado eso cuando estuvimos en el algoritmo de Sparrow, ¿se acuerdan? Que debemos de tener 65 milímetros de mercurio. Ahora, la pregunta es, ¿se acuerdan de cómo sacar su presión arterial media? Sí. No. 2 diastólicas más una sistólica de 3. ¿De este lado? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no, para que lo recordemos. Entonces, saco mi presión arterial media, que es una sistólica más 2 diastólicas entre 3. ¿Ok? Y cuando mi paciente tiene una presión arterial media menor de 65, quiere decir que su paciente está hipotenso y ya puedo decir que está chocado. Entonces, en mi paciente que está con quemaduras, obviamente tiene alto riesgo de un choque hipovolémico no hemorrágico, así que yo voy a estar vigilando mi presión arterial media para asegurarme que no se vaya a chocar, ¿vale? Vamos a tener que estar colocando una línea arterial. El paciente que está con quemaduras, si empieza a tener disminución de la perfusión, va a empezar a ponerse con acidosis metabólica. Entonces, una de las maneras que yo puedo estar vigilándolo es que esté tomando gasometrías. Ahora, si el paciente tiene quemadura de vía aérea, es con mucho más razón. El problema es que si el paciente le tengo que estar tomando a cada ratito le tengo que estar tomando gasometrías y no tengo mucho espacio que no esté quemado para tomarlas, lo ideal es ponerle un catéter que ya esté fijo, que es una línea arterial. Se pone como si fuera un catéter y se deja ahí como un catéter periférico. Y de ahí puede estar tomando mis muestras sin estar consumiendo al paciente. El problema es que necesitamos un equipo especial y la verdad es que no en todos lados hay ese equipo, ¿vale? Pero nos ayudaría mucho para poder manejarlo y valorar si tu paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Eso significa cómo está su frecuencia cardíaca, que esté dentro de los parámetros normales, que no esté muy taquicárdico o muy bradicárdico, que la presión esté dentro de los parámetros, o sea, más de 65 milímetros de mercurio. Porque un paciente que tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca me habla de que algo está pasando. Un paciente que se asusta, un paciente que se enoja, un paciente que se exalta, también va a estar taquicárdico, ¿no? Si yo les digo que van a venir 100 preguntas para su examen en 1 hora, seguramente les genera taquicardia. Pero la frecuencia cardíaca no va a ser mayor a 120. Cuando mi paciente se asusta, la frecuencia es taquicardia 110, 115, 105. Pero un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120, casi llegando a 130, me habla no solamente de que tiene dolor,
o no solamente de que el paciente está mal o está con algún malestar, sino que cuando tengo un paciente con una frecuencia tan alta, me habla de que falta volumen intravascular. Entonces, ese corazón está tratando de compensar esa falta de volumen. Por eso late más rápido para alcanzar a tener una circulación adecuada. En este caso se vuelve un corazón hiperdinámico. ¿Okay? Se mueve más rápido para que alcance la circulación sanguínea. Esto también es un problema, porque no le permite a los tejidos que puedan absorber el oxígeno de manera eficiente. Entonces también nos va a generar más problemas. ¿Okay? Y tener en cuenta la temperatura. Ya habíamos mencionado que los pacientes quemados tienen alto riesgo de hacer hipotermia, ¿se acuerdan? Y que la hipotermia aumenta el riesgo de mortalidad. Tenemos lo que es la triada letal. La triada letal me habla de acidosis, hipotermia y hipercoagulabilidad. Entonces, esto aumenta el riesgo de paro cardíaco. Un paciente quemado me va a presentar acidosis por la hipoperfusión. Además, el paciente tiene hipotermia porque tiene pérdida de calor porque ya no hay una piel que lo regula. ¿Okay? Y esto aumenta la hipercoagulabilidad también por el factor inflamatorio. Entonces, el paciente tiene todo para hacer una triada letal. Y si esto dejamos que progrese, el paciente va a terminar con coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple y va a fallecer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? O les estoy hablando de cosas más complicadas. ¿No? ¿Sí se entiende? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya les había comentado que estoy vigilando mi frecuencia cardíaca y estoy vigilando mi presión arterial. ¿Qué hay que vigilar? Diuresis. Ya saben cómo sacar la uresis kilora. Y necesito que mi paciente esté orinando 0.5 mililitros por kilo por hora. Y si es un paciente gran quemado, ¿cuánto? 1.5. Necesito al paciente poliúrico si es gran quemado y sobre todo si es quemadura eléctrica. ¿Okay? El balance hídrico tenemos que estar valorándolo. Al principio va a ser poco estimado porque voy a tener un balance muy positivo, pero necesito estar viendo cuánto orina mi paciente. Mientras que estoy orinando entre 30 a 50 mililitros o un poco más de 50 mililitros, quiere decir que el riñón está respondiendo. ¿Vale? Si mi paciente orina más de 50 mililitros, ya está muy poliúrico. Por ejemplo, tiene una uresis kilora de 2, o a veces hace más, entonces yo puedo disminuir mi volumen. Le estaba administrando a lo mejor a 30 mililitros, que puedo disminuir a 28, a 27, para que también el paciente no se vaya a complicar. Cuando el paciente orina mucho, pierdo electrolitos. Entonces también lo pongo en riesgo de que el paciente empiece con hipocalemia, hipocalcemia, tampoco es algo que yo quiera, ¿vale? A eso me refería con dar manejo por requerimientos. Si orina mucho, le bajo el volumen. Si orina poco, le aumento el volumen, ¿vale? Y la presión venosa central, que la verdad es que ya casi no lo usamos. Lo ideal sería que tuviéramos nosotros la manera de cómo valorarlo. Normalmente va de 8 a 12 en los pacientes que no están intubados, más de 12 a 15 pacientes intubados, y una presión de 8 a 12 me hablaba de que tiene suficiente volumen, que ya no necesita más, que ya no le metas más agua. Ahora no lo usamos, es más invasivo. ¿Qué pasó? Tengo un paciente gran quemado que esté en punto 1 está anúrico, De 1. De 1. Sí, 1. Punto 1 está anúrico. Tiene que ser lo normal de punto 5 a 1 mililitro por kilo por hora. Si mi paciente está con 1, está normal. Pero paciente gran quemado eléctrico, necesito que sea 1.5. ¿Sale? ¿Ok? Entonces les decía, actualmente ya no lo usamos. Lo que usamos es el equipo de ultrasonido. Checamos el colapso de la vena cava o el colapso de la vena yugular. Si cuando yo presiono con el transductor se aplasta la vena cava, quiere decir que le hace falta volumen. Si no se aplasta, si no alcanza a colapsarse, quiere decir que tiene suficiente volumen y ya no hay que meter más.
¿ok? Pero no en todos lados tenemos eso. Entonces, como podemos verlo, también es con la uresis, ¿sale? Eso es lo que nos va a delimitar si el paciente tolera o no tolera más volumen, ¿ok? Y pues tenemos los criterios de ingreso a unidades de cuidados intensivos, que si se dan cuenta es lo mismo que el paciente gran quemado. O sea, son pacientes con índice de gravedad del 70% o quemaduras A, B o B más del 20% de superficie corporal quemada, pacientes mayores de 65 años o menores de 2 años con más del 10% de quemaduras en segundo grado profundo o tercer grado, paciente con quemadura de vía aérea, quemaduras por electricidad, quemado con trauma múltiple, falla en la reanimación. ¿Qué quiero decir con esto? Que le estoy administrando mediante la fórmula los líquidos y el paciente no orina. Y ya tiene mucho volumen y ya no orina, no responde, o está hipotenso, este paciente está muy grave, ya tiene falla orgánica y el riesgo de que fallezca es alto. Por eso tiene que ser valorado con terapia intensiva. ¿Okay? Y la inestabilidad hemodinámica o respiratoria, es decir, paciente chocado o paciente con distrés respiratorio, se tiene que ir a terapia. ¿Vale? Si se dan cuenta, son todos los pacientes lastimados. Ahora, las quemaduras en zonas especiales que ya habíamos hablado, y tenemos que tener cuidado sobre todo con las articulaciones, mama, genitales, porque el riesgo de que tenga convalescencia es muy alto. Entonces, lo que les había mencionado, hay que evitar poner vendas circulares, porque eso también puede generar mayor compresión y un síndrome compartimental. Tenemos que separar las articulaciones para evitar que vayan a empezar a revitalizar y posteriormente necesitemos terapia o necesiten cirugía plástica. Las extremidades que están quemadas, evitar dejarlas abajo, mantenerlas arriba para que disminuya el edema y evitar los síndromes compartimentales. Y valorar si mi paciente tiene compromiso a nivel circulatorio que pudiera estar generado por un síndrome compartimental para ponerle tratamiento, hacerle la lesión en las esclerotomías para que podamos liberar la presión y no vayamos a tener lesiones. Las quemaduras en cara, la sugerencia es que se haga con agua, que esté agua estéril y que no se ponga nada en la cara, porque las secuelas estéticas son muy probables. Entonces, me ha tocado ver pacientes que les ponen gasas en la cara porque están quemados y en la zona, por ejemplo, aquí del cigomático, que es más grande, le dejan toda la gasa y no se le lavó en un día o 2 días y cuando retiras la gasa, el paciente ya tiene cicatriz con forma de la gasa. Y desafortunadamente, como ya revitalizó así, va a quedar con esa cicatriz. Entonces, aumenta mucho el riesgo y las quemaduras en manos para evitar que vayamos a tener pérdida de las extremidades, disminución de la perfusión o que vayamos a tener revitalización y después necesitamos la cirugía plástica. Bueno, las quemaduras en glúteos y genitales, sobre todo son quemaduras en zonas especiales porque además tenemos un riesgo mayor de infecciones. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que los aseos tienen que ser más frecuentes, porque si es una quemadura en zona genital y en glúteos, aumenta el riesgo de que haya más infecciones. Y tiene que quedar de preferencia descubierto, ¿sale? Que no esté expuesto a riesgo de contaminación. Paciente quemado tiene que estar en un aislado. Las personas que entran a visitarlo tienen que estar completamente, tienen que pasar con su bata estéril, con sus guantes, no pueden entrar y contaminar. Es como si fuera una zona blanca. Entonces, este paciente tiene que ser tratado con todo estéril, jabón estéril, todo, hasta el jabón se esteriliza, ¿sale? Para evitar que haya crecimiento bacteriano, ¿ok? Y en cuestión de los genitales hay que valorar si no nos va a generar escaras o necrosis que pueden llegar a comprometer los genitales, que incluso lleguen a necesitar amputación. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para quemados? ¿Parkland cuál? La fórmula de Urey. ¿Ok?
¿Dudas? ¿Seguros? Vamos. ¿Ok?